Hola compañeros y compañeras, soy Jeremías Quintanilla, aquí estamos del grupo número 5. Para comenzar esta exposición de hoy vamos a hablar sobre los grupos, ideas e instituciones judías en la época del ministerio de Jesús y del inicio de la iglesia cristiana. Ese es el tema que nos ha tocado hoy como grupo 5, pero que vamos ahora a hablar de este tema de manera fluida. Bien, en la época del ministerio de Jesús, pues al inicio de la iglesia cristiana en el siglo I en Judea y la región circundante existían varios grupos. Habían ideas, habían instituciones judías claves e instituciones que influyeron en el contexto religioso y social de la época. Estos desempeñaron un papel importante en la vida de Jesús y en el surgimiento de la vida del cristianismo y de la iglesia. Y algunos de estos grupos, pues, ideas más relevantes eh, fueron los fariseos, esenios, los saduceos, los celotes, los escribas. Y vamos a hablar también acerca de las instituciones que estaban alrededor de ellos o que representaban. En esta ocasión, primero nos vamos a enfocar en lo que son los fariseos. ¿Qué son los fariseos? Bueno, nosotros escuchamos mucho el término fariseo, lo conocemos bastante porque incluso nos atrevemos hasta a decirle fariseo a otra persona que no comparte o nuestra manera de pensar o que nosotros decimos, no, es un religioso, un fariseo. Pero la palabra fariseo proviene del hebreo prushim o perushim, que significa separados. En realidad, hay personas, una vez yo platicaba con un hermano, con un cristiano, y me decía, yo le decía, ¿usted sabe qué significa la palabra fariseo? Sí, fariseo significa hipócrita, me decía. Y no es cierto, fariseo no significa hipócrita. Tampoco que los fariseos eran personas malas, no, no. Fariseo significa apartado, y vamos a ver por qué. Porque muchos afirman que fue debido a que era un grupo muy separado de lo mundano, o sea, digámoslo en nuestros términos evangélicos, cristianos, para muchos, vivían en una santidad, así, vivían en santidad, digamos, o procuraban vivir en santidad, separados de lo mundano, separados de lo impuro, con una fuerte oposición a la influencia helenística griega de aquella época en el judaísmo. La influencia helenística pues la infiltración o invasión del pensamiento griego en el judaísmo, lo cual los fariseos rechazaban firmemente, seguían estrictamente la ley y las tradiciones orales. El movimiento fariseo se formó al igual que los esenios y de los saduceos durante el periodo intertestamentario, ¿verdad? Lo que muchas iglesias o en doctrinas tradicionales dicen de que fueron 400 años de silencio. En realidad eso no es cierto, eso no existió. Quiero romper un poco ese mito porque no es mentira que hubieron 400 años de silencio. Lo que pasó fue de que hubo un periodo de formación del pueblo, cual pasó por muchas cosas después del exilio. Ese periodo preexílico ¿cómo es? Postexílico o intertestamentario. Dios siguió hablando en realidad, Dios siguió hablando y moviéndose de muchas maneras, el pueblo siguió caminando, o sea, no es de que se hizo Dios, sino que todo siguió avanzando. De hecho, hay profetas que escriben dentro de esa época, ¿verdad? Entonces, específicamente en el año 134, por ejemplo, fue Juan Hircano, que era un macabeo, quien asumió el poder del gobierno judío y se proclamó sumo sacerdote y etnarca, perdón, o sea, líder de una etnia. Al mismo tiempo, durante los primeros años de Juan Hircano en el poder, tuvo serios desafíos, porque el imperio seleucida, aunque no se daba por vencido, seguía lanzando ataques y asediando a Jerusalén por las tropas de Antíoco IV, ¿sí? De Antíoco IV Sidetes. Aquí está, ahí lo podemos ver en la fotografía. Juan Hircano, cuando se vio derrotado y su ejército decaído, trató de firmar un acuerdo de paz, donde le iban a otorgar 500 piezas de plata al imperio Seleucida. Sin embargo, lo que hizo Arcano, oiga bien, lo que hizo Hircano, perdón, fue terrible, ya que para obtener ese dinero y firmar el acuerdo de paz tuvo que saquear la tumba de David. Sacó 3.000 talentos de plata, oiga, 3.000 talentos de plata,
y así pagó el acuerdo, y el resto lo utilizó para armar nuevamente al ejército y restablecer la economía. Esto disgustó a la mayoría de pobladores judíos, ya que ofendió a los estrictos hombres que cumplían la ley, y entre ellos, pues la mayoría eran fariseos. Estos fariseos pidieron la renuncia de Juan Hircano y estaban muy descontentos por su gobierno. Esto se agravó más cuando en el siguiente gobierno ingresó su hijo, que se llamaba Aristóbulo I, quien ya no se proclamó solamente etnarca, sino que se puso el título de rey y supremo sacerdote y sumo sacerdote a la vez. O sea, fue rey y sumo sacerdote, él se autonombró. La mayoría de fariseos, la mayoría de fariseos de la población judía creían y protestaban que el rey solo debía ser descendiente de David y no un macabeo o asmoneo como Aristóbulo I. Asimismo, a esto hubo un grupo que se fue al desierto debido a la corrupción que había en el gobierno judío de ese momento, y este grupo fueron los esenios, del cual nuestro compañero nos va a hablar más adelante. Pero posteriormente, en los tiempos de Jesús, existieron dos escuelas de pensamiento dentro del movimiento fariseo, y estas fueron las que ya hemos conocido nosotros con el nombre de Gilel, eh, que era una escuela un poco más flexible con respecto al cumplimiento de la Torah, o más liberal, digamos, y estaba también la escuela de Chamay, que era una escuela más rigurosa, más conservadora y estricta en el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cuáles eran las características de los fariseos? Características de este movimiento fariseo. Bueno, se enfatizaban la observancia meticulosa de la ley de Moisés, la Torá, y de las tradiciones orales, que es la Mishnah. Se preocupaban por la pureza ritual debido a que estos se creían superiores a los demás, ¿verdad? Por eso es de que nosotros a los religiosos que se creen superiores moralmente o espiritualmente, le tratamos de decir fariseos, o tomamos acuñamos el término. Muchos fariseos ocupaban cargos, escribas y doctores de la ley debido a su gran conocimiento, y estaban encargados de estudiar, transmitir y transcribir la ley judía para el beneficio del pueblo. Asimismo, debido a esto, gozaban de la gran simpatía y del respeto del pueblo judío. Por ejemplo, como lo menciono ahí, Gamaliel, ¿verdad? Quien era un doctor de la ley, honrado y respetado por todo el pueblo. Todo el pueblo respetaba a Gamaliel. De hecho, vemos que hasta Pablo se atribuye el ser discípulo de Gamaliel. Y su centro principal, como ya lo sabemos, era la sinagoga, ¿verdad? Tenían disputas con los saduceos debido a temas doctrinales, porque los saduceos estaban en el templo, los fariseos en las sinagogas. Entonces tenían ese tipo de disputas. Seguimos una imagen de cómo puede haber sido una sinagoga, una ilustración. Bueno, ¿cuáles eran sus enseñanzas y sus creencias? Ellos aceptaban la resurrección de los muertos. De hecho, vemos que hubo un conflicto porque los saduceos, de hecho lo dice el Evangelio, no creían en la resurrección y los fariseos sí. Entonces ellos creían en la vida futura del alma, la existencia de los ángeles, de los demonios, aceptaban toda la ley escrita. Fariseos consideraban que todos los libros del Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, para ellos también la llamada Tanaj, ¿verdad? Pero a su vez aceptaban estrictamente las tradiciones orales. O sea que cumplían rigurosamente las prácticas y las costumbres judías que se habían transmitido de generación en generación oralmente. Estaban tan afanados y preocupados por practicar los rituales externos que realmente no estaban en la Biblia, ¿verdad? No, practicaban algo que no estaba, no era escrito en el texto, pero se olvidaban de lo más importante, como mismo Jesús le reclamó a ellos, que era practicar el amor al prójimo, que nos habla Levítico 19:18, y también tener un corazón limpio delante de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces ellos se preocupaban tanto por cuidar los ritos que se les olvidaba lo principal, que es amar al prójimo. Entonces no les importaba despreciar o odiar al prójimo, siempre y cuando sintieran ellos de que estaban cumpliendo la ley, y incluso despreciar al que no cumplía la ley como ellos lo cumplían. Porque parecido con la actualidad, es pura coincidencia. Hoy vamos a hablar acerca de los esenios. Los esenios
salieron del círculo de los Hasidim, que eran piadosos. La protesta de ellos contra la helenización del culto condujo en Jerusalén el levantamiento de los macabeos. Los Hasidim cultivaban ideas apocalípticas, como se demuestra en el libro de Daniel. El libro de Daniel, de hecho, no es un complemento de Apocalipsis. Voy a desmentir también otro mito de los evangélicos que tenemos, que el libro de Daniel pues se basa en Apocalipsis y que uno se complementa con el otro, no, sino que aunque sí, digamos, desde la manera en la figura del libro. Es un libro es un libro escatológico, ¿verdad? Que nos habla de tiempos finales. Porque para Daniel, y en la época que se escribió también, representa el pensamiento de los tiempos finales de los esenios. ¿Verdad? Esto lo podemos encontrar en libros de Adolfo Rollman, para leer el Antiguo Testamento. Se me ha olvidado el nombre del autor, pero por ahí se los comparto. Y el origen de los esenios, al igual que el de los fariseos, también data del siglo II antes de Cristo, específicamente durante la rebelión de los macabeos frente al imperio seleucida, la cual fue iniciada por un sacerdote llamado Matatías, quien se opuso a la fuerte helenización y a la adoración de los dioses griegos. Muy interesante esto, porque este sacerdote junto a sus 5 hijos huyeron al campo para formar una guerrilla y formar su ejército contra el imperio seleucida. ¿Sí? El año, él murió un año después, Matatías. Matatías murió un año después de haber iniciado la revolución, y por eso fue que su hijo Judas Macabeo le sucedió en el cargo. Al mando de Judas, los macabeos obtuvieron numerosas victorias. Sin embargo, en el año 160 después de Cristo, fue muerto en una batalla. Aquí está. Fue muerto en una batalla. ¿En cuál batalla? En la batalla de Elasa, así se le conoce. Por lo que su hermano menor, que se llamaba Jonathan Macabeo, le reemplazó en el liderazgo del grupo rebelde, y fue con Jonathan donde también se dieron numerosas victorias. El grupo guerrillero se convirtió en un grupo más experimentado y más preparado frente a las fuerzas seleucidas. Eh, lo que siempre pasa, ¿verdad? Los tiempos para las guerrillas, para los grupos de oposición, son importantes porque lo ocupan en la preparación. Entonces, a ellos les pasó lo mismo. Se prepararon, y en ese tiempo el rey del imperio seleucida firmó un acuerdo de paz con Jonathan, y a la vez también le otorga el título de etnarca, es decir, líder nacional de su pueblo, y también el título de sumo sacerdote. Este, al contrario del otro, no se lo impuso, no se lo autonombró, sino que a él sí lo nombró el en ese entonces gobernante, ¿verdad? Se le otorgó el título. Una vez que los macabeos se entronaron en el poder político y el sumo sacerdocio, la mayoría del pueblo judío se levantó en contra de esto, ya que reclamaban otra vez más que el rey debería de ser de la descendencia de David y no de la descendencia de Asmón, como eran los macabeos. Este grupo que estaba en contra fueron los fariseos, que ya lo mencionamos en el punto anterior, y el otro que se oponía con más fuerza al régimen macabeo fueron estos esenios, ¿sí? Fueron estos esenios. Aquí vemos las cuevas donde ellos se fueron, ¿verdad? Ellos decían que tenía que ser de la tribu de Judá, porque de ahí era Judá. Se fueron para el desierto, eh, y adoptaron Qumran como parte de sus cuevas que conocemos nosotros ahí. No sé cómo llegaban ahí, pero muy interesante. Mejor arquitectura que la de hoy en día. Eh, Quiero hablarles ahora acerca de este líder. El líder de ellos se llamaba el Maestro de Justicia. Se dice que este fue el líder que los guió a todos a que, bueno, vámonos para el desierto, mae, vámonos todos, y todos se fueron. Y los llevó al desierto. Este maestro de justicia nunca se le dice el nombre, siempre se habla de un maestro de justicia. Hay quienes, es teoría, ¿verdad? Teoría vaga, digamos, dicen de que probablemente fue uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que los movilizó a todos, voy a decir, todos diciendo, bueno, este anduvo con Jesús, pues debe saber lo que está haciendo. Y le llevó al desierto.
Lo honraron siempre, aunque mantuvieron su nombre al anonimato, posiblemente, ¿verdad? Para no darle honra y que ellos mantenían mucho la ideología, la fe, el pensamiento, la doctrina, que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, mejor no resaltar el nombre de nadie, contrario a lo que pasa hoy en las iglesias, donde es más grande el nombre del predicador que va a haber que lo que va a enseñar. Entonces, ellos no dijeron, no podemos tener la atribución nosotros de ponernos un nombre, sino que hay que dejar, ¿verdad?, que sea Dios el que brille, en otras palabras. Una de las características más relevantes en la mayoría de esenios que se fueron a vivir a los lugares desérticos, como la comunidad de Qumran, esto no solo se debía a la corrupción política que se vivía dentro del gobierno macabeo en Israel, sino que también dentro de la ciudad existían muchas personas paganas con influencia helenística, y dentro del pensamiento el esenio era uno que se quería conservar puro, el esenio, que ellos querían conservarse puro y santo, no debería estar con otras personas con costumbres paganas. Otra característica muy impactante de los esenios es que rechazaban las riquezas individuales, es decir, que toda persona que quería ser parte de la comunidad tenía que compartir el 100% de sus bienes con los demás, con el fin de priorizar la hermandad entre ellos y evitar disputas por el dinero. Se dedicaban a la arquitectura, perdón, se dedicaban a la agricultura, aquí lo comparto, eh, era, pues sí, principal fuente, ¿verdad?, de alimentación. También la mayoría de ellos practicaban el celibato. Esto era debido a que, según su pensamiento, la continencia sexual y el dominio por las pasiones era una virtud de pureza. Sin embargo, los esenios lo que hacían es que adoptaban hijos de los otros para instruirlos en sus leyes con gran aprecio y dedicación. Quien nos habla de esto es Flavio Josefo, en una fuente, que es una fuente muy importante porque él perteneció a los esenios, ¿sí? Perteneció a los esenios. Lástima, habría mucho que hablar también de Flavio Josefo, pero perteneció a estos esenios antes de ser un fariseo, como se cree. La enseñanza y las creencias de ellos creían sí, en una vida después de la muerte, también una resurrección futura de los muertos. Además, enfatizaban que toda persona debería esforzarse en rectitud y justicia para alcanzar una recompensa de su alma. Ellos enviaban ofrendas al templo de Jerusalén, claro que sí, enviaban sus ofrendas, prendan. Sin embargo, no ofrecían sacrificios de animales allí, debido a que consideraban que los sacerdotes eran impíos e indignos en sus cargos. Es por ello que dentro de sus comunidades se realizaban los holocaustos y los sacrificios. Los esenios también son muy reconocidos porque practicaban baños de purificación en inmersiones bajo el agua, como el bautismo. Lo hacían con el fin de pureza y santidad. Además, ofrecían oraciones antes de la salida del sol. ¿Sí? Ellos oraban en la mañanita ellos oraban. Era una comunidad apocalíptica, como ya lo mencioné, afirmaban que vivían los últimos tiempos, ellos aseguraban que iban a ser testigos del retorno del Mesías y de la instauración del reino de Dios, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista es considerado entre los esenios. Afirman que perteneció a este movimiento a algunos estudiosos, ¿verdad? Bueno, algunos historiadores, mejor dicho. Esta hipótesis surge debido a que Juan el Bautista vivió mucho tiempo en el desierto, como dice la Biblia. Además, daba el énfasis en las inmersiones de agua. O sea, los rituales de purificación, él lo llevó y lo transformó en un ritual de conversión. Él predicó mucho tiempo, ¿verdad?, sobre esto, y ellos entendían que la conexión con Dios tenía que ser desde el desierto porque ellos querían volver a esa relación que tenían con Dios en el desierto, porque Dios fue un Dios que lo llamó en el desierto. O sea, Dios se le reveló a Israel en el desierto, en el Sinaí, y ellos querían por eso volver a ese Dios que se reveló en el desierto. Bueno, los dejo hasta aquí y les agradezco por su atención y dejo a mi compañero que continúe con el tema de esta hora. Muchas gracias.